Hola, hola chicos, ¿cómo están? Gracias, Michelle. Hola, ¿cómo están? Estaba comiendo. Hace frío, chicos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de la charla andamos con actitud. O sea, solamente por la charla, no por la clase. Ya te veo ya. Andrea. También por la clase, ya, listo. Entonces comenzamos, ¿ya? Comenzamos. Comenzamos. Bien, vamos a entrar al tema de oración compuesta. Ya es un tema un tanto complejo para algunos, pero no lo veas así o no lo percibas así, ¿de acuerdo? Trata de mentalizarte de que es un tema sencillo, porque si tú vas a pensar, ah, no, oración compuesta, mejor ya no lo veo, me dedico a hacer otra cosa porque no lo entiendo. Mira, ese tema de la oración compuesta solamente te exige dos capacidades, que sepas reconocer los verbos, ¿correcto? Y los verbos ya sabes que eso implica perífrasis verbal, ¿sí? Tienes que saber perífrasis verbal. Y la otra capacidad es reconocer nexos. Y no es tanto una capacidad así que algún conocimiento abstracto, no. Se supone que ustedes al día de hoy, a esta semana 16, ¿no? La semana 16, ustedes ya tienen toda la lista de los conectores, ¿cierto? Tienen toda esa lista de los conectores, entonces, y es más, si todavía no lo he memorizado, mínimo lo tengo anotado en una ficha, ¿correcto? Todos deben de tener sus fichas, todos deben de trabajar con formularios, ¿no? Y uno de los formularios que se emplea para este tema es el de los conectores. Bueno, eso es lo único, no tiene nada que ver con, a ver, con algún conocimiento de qué es lenguaje, qué es lengua, qué es habla, o lo de frase nominal, que a veces les parece complicado. No tiene nada que ver con eso, o sea, no se relaciona en todo caso. O sea, no es un previo, no es un conocimiento previo. Los dos únicos conocimientos previos es sé verbos y lo otro conectores, nada más. Y con eso comienzas a fluir, no es un tema complicado. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿qué es una oración compuesta subordinada? Una oración compuesta subordinada es la que tiene dos o más verbos. Esa es la definición que la mayoría de nosotros lo manejamos, ¿sí? Tiene dos o más verbos, ¿ya? Presenta dos o más verbos. Listo. Ahora, también se puede definir a la oración compuesta subordinada como aquella que está formada con proposiciones subordinadas. Proposiciones subordinadas. ¿Ya? Está formada con proposiciones subordinadas. ¿Qué cosa es una proposición? Una proposición equivale a una palabra o a varias palabras. La proposición depende de la oración principal. ¿Por qué? Como no tiene sentido pleno, entonces necesita completarse con otra idea principal. Ya, mira, lo que te estoy presentando ahorita en esta PPT, en esta lámina, es teoría. Y la teoría muchas veces nos enreda, ¿ya? Nos enreda. Entonces, no manejemos teoría, pues. O sea, no esa teoría que dependiente, sintáctica, semánticamente. No manejemos eso. Manejemos cuestiones prácticas. Por ejemplo, esta de acá, su reconocimiento, esta. O sea, debes de tener la capacidad de reconocer una proposición. ¿Cómo? A partir de nexos con verbos o verboides. ¿Correcto? Debes de tener esa capacidad.
¿Sí? Debes de tener esa capacidad. Nexo con verbo o verboides, nada más. ¿Ya? Mira, la proposición nexo con verbo, nexo con verbo. O sea, yo reconozco el nexo y busco el verbo que está a la derecha, hacia la derecha, como escribimos, ¿ya? Escribimos hacia la derecha, ¿cierto? ¿Ya? Como escribimos, encontré el nexo y busco el verbo que está a su derecha. Ya, esa estructura de nexo con verbo viene a ser la proposición. ¿Ya? Es la proposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Qué dicen? Ahora, profe, ¿cuáles son los nexos? No entiendo esto de nexos. Ya, los nexos son categorías gramaticales, ¿no? ¿Y qué categorías gramaticales actúan como nexo? Las conjunciones subordinadas, los pronombres relativos, los pronombres enfáticos y los nexos adverbiales. Estas son las 4 clases de palabras que actúan como nexo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Ya. Entonces, esas 4 palabras tú ya las has memorizado, las has mentalizado. ¿Qué dices? ¿Lo has memorizado? ¿Lo tienes de memoria? Un ratito voy a cerrar esto porque va a ser bulla. Ya está. ¿Sí? Entonces, esas palabras, conjunciones subordinadas, completivas, consecutivas, todo eso lo debes de tener memorizado, mentalizado, ¿ya? Si no lo tienes mentalizado, entonces ahí preocúpate, ¿no? Ahí sí te tienes que preocupar, ¿de acuerdo? Ahí sí tienes que preocuparte. No, profe, no lo he estudiado. Ya fuiste, pues. Ya fuiste, ¿sí? Porque a estas alturas, a la semana 16, profe, pero tengo todavía alguna solución. Sí, la solución es que lo lleves a una ficha con suma urgencia. Ya, mira, por ejemplo, acá tú tienes el verbo cuéntame, tienes el otro verbo trajeron y tienes este nexo, ¿sí? Este nexo sí, ¿correcto? Este nexo sí, cuando tú lo reemplazas por eso, ¿cómo lo hemos estudiado? ¿Cómo lo hemos clasificado? Cuando lo reemplazo con eso, ¿a qué equivale? Vamos, tú sabes. ¿A qué equivale? Exacto. Esto es una conjunción subordinante completiva, ¿no? Es una conjunción subordinante completiva. Esto vendría a ser una conjunción subordinante completiva. ¿De acuerdo? Es una conjunción subordinante completiva. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo hacemos acá? En estos ejercicios de acá. ¿Ya? Ella conoce al hombre que regala fortuna en Holanda. Ya. Ayúdame. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los verbos? Conoce. Este es el verbo. Conoce. Otro verbo, regala. Muy bien. ¿Cuál podría ser el nexo para ti? ¿Cuál es el nexo para ti? ¿El qué? Ese es el nexo. ¿Cierto? Ese es el nexo. Ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a encerrar ese nexo con las ideas que están ahí. Ahí está. Lo que has encerrado le vas a llamar proposición subordinada.
Listo, ¿viste? Ya, vamos a la 2. Igualito, ayúdame. Reconozco verbos. ¿Cuáles son los verbos? Ayuden. Completaron. Muy bien. Y otro, pueden retirar. Pueden retirar perífrasis verbal, ¿cierto? Muy bien. Y el nexo sería el quiénes. Eso quiere decir que la proposición subordinada sería desde quiénes hasta la ficha, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Por sentido. Ya se pueden retirar, ¿cierto? Ahí está. ¿Se entiende, chicos? Lo que he encerrado, ¿cómo se llama? Proposición subordinada. Vamos a la 3. Tú dirás, ¿cuáles son los verbos? Sabía y otro podría comprar, ¿cierto? ¿Cuál es el nexo? ¿El cómo? Así es, el cómo con tilde, pronombre interrogativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la proposición subordinada desde cómo hasta SEO. Lo que he encerrado se llama proposición subordinada. Otro verbo, aceptaba y trataba. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo? El cómo. Un relativo, ¿no? ¿Sí o no? Ya está, ¿ves? Por acá. Listo. Lo que he encerrado se llama proposición subordinada. Ahí está. ¿Ven? ¿Lo entienden? Ese es el logro que ustedes deben de tener. Reconocer la proposición subordinada. ¿Cómo reconozco la proposición subordinada? Verbo, verbo y el nexo. Del nexo hacia el verbo que está a la derecha por sentido, lo voy a encerrar y le voy a llamar proposición subordinada. ¿Ahora entendiste, Samira? ¿Todos? Ya. Entonces, ¿sí? ¿Todos? ¿Entendieron? Entonces, ese es un caso de proposición. Para eso tú tienes que, por eso te digo que acá es muy importante que tú sepas los nexos. Si no sabes los nexos, entonces ahí es donde entra la duda, pues. ¿Ya? Ahí entra la duda. ¿Cuál es cuál? ¿De dónde a dónde encierro? No entiendo por qué lo encierra, ¿sí? Me confundo al encerrar, ya. Todo eso sucede. Si te confundes al encerrar, quiere decir que no estás reconociendo nexos, aún no reconoces nexos. Ya, ahora, otra forma que tiene la proposición subordinada, no siempre lo vas a encontrar así con nexo y verbo. En otras situaciones lo puedes encontrar con verboides. ¿Tú te acuerdas de los verboides? ¿Cuáles son los verboides? ¿Te recuerdas? ¿Cuáles son los verboides? ¿Te recuerdas? Infinitivos, participios y gerundios. Muy bien. Los verboides que no forman perífrasis verbal, mira la teoría, lee la teoría. Los verboides que no forman perífrasis verbal, por teoría, van a formar proposiciones subordinadas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, deseo ser la mejor escritora. Almuerza viendo la televisión. Anhelaba comprar ese artefacto. Fumar cigarrillo es dañino. Entonces, fíjate acá, en este caso, ¿no? En este caso, ¿ya? Deseo ser la mejor escritora. Esta palabra, chicos, puede funcionar, el verbo desear puede funcionar como verbo auxiliar. ¿Tú qué dices? ¿Puede funcionar como verbo auxiliar?
No puede funcionar como verbo auxiliar. No puede, no puede funcionar como verbo auxiliar. Ya, entonces, acá se cumple esto, que el verboide ser va a formar, con toda la estructura que viene, va a formar una proposición subordinada. Almuerza no forma perífrasis verbal con el gerundio. Entonces, habiendo televisión, será una proposición subordinada. Anhelaba es el verbo, ¿no? No forma perífrasis verbal con el infinitivo comprar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, comprar ese artefacto sería una proposición subordinada. Fumar, cigarrillo, ¿ya? Proposición subordinada por infinitivo. ¿Se entiende? ¿Lo entienden, chicos? ¿Lo entienden? Ya, perfecto, perfecto. Ya, muy bien. Ahora, en estas cuatro oraciones, en estas cuatro oraciones, los verboides forman perífrasis verbal, ¿sí o no? ¿Por qué, chicos, acá debo y ser si se junta? Sigue viendo, vuelve a comprar y fue visto. ¿Por qué se juntan? A ver, díganme ustedes. Claro, muy bien, Brendita, porque está en la relación que nos mandó, dice Andrea. Muy bien. Oye, ¿han visto mi nuevo video? Chicos, ¿han visto mi nuevo video, mi nueva pastilla? ¿La han visto? Sí, Brenda. Sí, Sumi. Sí. Ya, tiene que ver con eso. Voy a hacer tres pastillas. Ya hice uno, me faltan dos. Créanme que toma tiempo. ¿Ya? Créanme que toma tiempo. La segunda pastilla va a ser sobre la perífrasis verbal y cómo la perífrasis verbal te puede ayudar a resolver múltiples ejercicios del lenguaje. ¿De acuerdo? Múltiples ejercicios. Se adelantó la Navidad, Andrea. Mira, para ustedes. Y de ahí me voy de vacaciones, ya muchachos. Desaparezco de Lima. ¿Sí? Ni me busquen, ni me llamen. ¿Cómo dice esa canción? Ni me busques, ni me llames, ni me insistas. ¿De acuerdo? Igual, Alicet, ni que me busquen, ni que me llamen, ni seminario, ni nada. ¿Ya? Ya están avisados. Ya, con esas pastillas, ¿qué más quieren, pues? Pero vuelve al virtual para el repaso mis. Depende, Aguilar. Rubí, depende. Todo depende. Mentira, sí vuelvo, sí vuelvo, sí vuelvo, Rubí. Sí voy a volver, no te preocupes. Pero ya, pues con esas pastillas vayan trabajando. Son cuestiones estratégicas nada más. Esa pastilla no tiene teoría, ¿sí? Y es más, esa pastilla está intencionada, tiene brujería. Esa pastilla solamente lo pueden entender aquellos que alguna vez me han escuchado. Aquel que no me ha escuchado nunca, no, esa loca que estará hablando. ¿De acuerdo? Sí, en serio. Sí, está en el canal de YouTube. ¿Sí? ¿Qué video, Tatiana? Busca con mi nombre, ¿no? Roxana Cuadros. Ahí hay varias pastillas, ¿ah? Entonces, esas pastillas tienen esa intención de llegar y de calar solamente en aquellos alumnos que alguna vez en sus vidas me han escuchado. Pero aquellos que nunca me han escuchado, no la van a poder hacer, no la van a poder ver. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, gracias, chicos. Van a volar, dice, así es, van a volar, volarán. Pero ahí en el espacio me encontrarán. Oye, pero tienen todos los videos ¿cómo se llama? Todos los videos de Alberto Cruz ahí que piratea la pre ya con eso, ¿no? Pero ya, pues busquen, ¿no? Busquen pistas que les cuesten.
Bien, entonces chicos, el tema de perífrasis verbal sirve para varios subtemas, ¿no? Perífrasis verbal está relacionado con frase verbal atributiva, frase verbal predicativa, predicado nominal, predicado verbal. Eso les he enseñado a los chicos de San Martín. El día sábado, la administradora, Dina, me invitó a un seminario y les hice un seminario de eso, ¿no? Dije, ya, a ver. Y sí han respondido. Al inicio son una gran fuerza ahí en San Martín de Porres. ¿Correcto? Sí respondieron. Con perífrasis verbal también puedes responder este tema de oración compuesta subordinada. ¿Sí? Tienen que saber perífrasis, chicos. Tienen que saber perífrasis. Muy bien. ¿Se entendió, muchachos? ¿Lo entendimos? ¿Entendimos la importancia de las perífrasis? Muy bien. Entonces, ¿cómo es el proceso de análisis de una oración compuesta subordinada? Mira, es similar al caso de la oración compuesta coordinada. Es similar. ¿Qué tienes que hacer? Ubica verbos. Ubica verbos. Segundo, reconoce el nexo o verboides que no formen perífrasis. Y tercero, encierra la proposición subordinada. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer en el caso de una oración compuesta subordinada. ¿Sí? En el caso de una oración compuesta subordinada. En el caso de una oración compuesta subordinada, busco los verbos o reconozco el nexo o verboide y encierro, la tengo que encerrar. Entonces, una vez que tú has encerrado la proposición subordinada, vas a tener tres posibilidades de clasificación. ¿Ya? Tres posibilidades de clasificación. Lo puedes clasificar como sustantiva, lo puedes clasificar como adjetiva o como adverbial. Sustantiva, adjetiva o adverbial. ¿De acuerdo? La sustantiva, en el caso de la sustantiva, la proposición subordinada va a aceptarte que lo reemplaces con la palabra eso. Lo puedes reemplazar con la palabra eso. ¿Sí? Tú tienes la proposición subordinada y si te acepta el reemplazo con eso, tú vas a decir, esa es una subordinada sustantiva. La adjetiva es más sencilla. ¿Por qué? Porque lo vas a reconocer por el nexo. Si el nexo es un pronombre relativo, entonces tú vas a decir que esa es una adjetiva. Y las adverbiales también son fáciles de reconocer, se reconocen por el nexo. Si yo tengo un nexo concesivo, esa va a ser una oración compuesta subordinada adverbial. Concesivo, causal, condicional, consecutivo, de finalidad o nexos adverbiales. ¿Listo? ¿Lo entendemos, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Entonces, empezamos con la oración compuesta subordinada sustantiva. La oración compuesta subordinada sustantiva tiene cuatro procesos que tengo que realizar. Xiomara, buena pregunta. Si en la adjetiva hay un pronombre con tilde, ese pronombre con tilde, ¿qué sería? Mira, ¿qué dice? Hay pronombres relativos y hay pronombres enfáticos. La adjetiva, ¿qué cosa lleva, Xiomara? Relativos, ¿correcto? ¿Los relativos son iguales a los enfáticos? No, los relativos no son iguales a los enfáticos. ¿Lo entiendes? Tiene que estar sin tilde, debe estar sin tilde. Si está con tilde, ese es un enfático. ¿Sí? Y mira, recogiendo lo que dice Xiomara, los enfáticos, si hay un pronombre enfático, los enfáticos siempre forman proposiciones subordinadas sustantivas.
Si tú tienes un pronombre enfático, que con tilde, quién con tilde, dónde con tilde, esa siempre va a ser subordinada sustantiva. ¿Lo entendemos? Sí. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Sí, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Entonces, vamos por acá. Voy a hacer 4 procesos. Ubico verbos, reconozco el nexo, ¿no? Y encierra la proposición subordinada. Encierra la proposición subordinada. Cuando tú encierras la proposición subordinada, tienes el deber de reconocer la función que cumple la proposición subordinada. ¿Qué función está cumpliendo la proposición subordinada? Profe, ¿cómo qué función? Mira, puede cumplir la función de sujeto, de objeto directo, de complemento atributo, de complemento de nombre, de verbo o de adjetivo. ¿Lo entienden, muchachos? ¿Entienden qué van a hacer? Perfecto. Ya, entonces, vean, vamos a trabajar con puras, con puros esquemas, ¿ya? Vamos a trabajar con esquemas, solamente esquemas. ¿Cuál era el complemento de nombre? Ya, Andreita, ahorita lo vemos. Mira, vamos primero con sujeto. Vamos a trabajar con esquemas. Mira, si tú tienes el nexo que o quién o quiénes al inicio de la oración, generalmente están en función de sujeto. Mira, acá está el verbo, pueden recibir, y acá está el otro verbo, anotaron. ¿Quiénes ya pueden recibir los datos del proyecto? Quienes ya se anotaron en la lista. ¿Ya? Quienes se anotaron en la lista. Acá debe ser en la lista. ¿De acuerdo? Quienes se anotaron en la lista. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esta proposición subordinada está encabezada por este nexo. Y si quieres lo confirmas, ellos ya pueden recibir los datos del proyecto. Mira, si la proposición subordinada está encabezada con el que y acá tienes un verbo copulativo, esta siempre funciona como sujeto. Que se vayan todos a su casa es la idea del jefe del proyecto de maquetas. ¿Lo entendemos, chicos? ¿Se entiende? Ya. Otro esquema. Mira, pronombres enfáticos al inicio de la oración. ¿Dónde, cuándo, qué, cómo, cuánto, con tilde, ¿cierto? ¿Sí? Pronombres enfáticos. Verbo estará, verbo es, el nexo dónde. ¿Dónde estará aquel proyecto de tesis? Lo encierro. Mira, este es un verbo copulativo. Lo que aparece antes siempre va a ser sujeto.
¿Cómo llegaron a la meta? Fue la gran duda de los ancianos de Cartago. Este es el verbo, perdón, este es el verbo, este es el verbo, este es el nexo. ¿Cómo llegaron a la meta? Esa es una proposición subordinada en función de sujeto. ¿Lo entendemos, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? El verbo principal a exacto, en ese caso va a ser un copulativo. Exactamente. Muy bien, Andrea. ¿Qué pasa si están después del copulativo? No te preocupes, ahorita vamos a ver. ¿Listo? Hasta ahí lo entienden. Los verbos emocionales. Ahorita vamos a ver tu pregunta, Andreita. Los verbos emocionales. O ya, para no cortar la hilación que plantea Andrea, vamos a colocarla acá. Le cambio de número nada más, de orden. ¿Ya? Ya. Buena pregunta la que hace Andrea. ¿Y qué pasa? Aquí están antes, ¿no? ¿Sí? Mira, antes del verbo copulativo. Sujeto, sujeto, ¿cierto? ¿Está bien, Andrea? ¿Y todo el salón? ¿Sí? Ya. Y la pregunta de Andrea, ¿qué pasa si están después? ¿Qué pasa si están después del copulativo? Antes, ¿no? ¿Sí? Antes. Este es el verbo copulativo. Este también es el verbo copulativo. ¿Ya? Y esto es la proposición subordinada en función de sujeto. Ya. Ahora, si aparecen después, ahí estaría en función del verbo copulativo. Brenda, no, no está en función del verbo copulativo, está en función de sujeto. Brenda, ¿lo entiendes? Está en función de sujeto, no está en función del verbo copulativo. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Sí, claro. Está antes del verbo copulativo y funciona como sujeto. Ya, ahora, la pregunta de su compañera era, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa si aparece después del copulativo? Ya, si aparece después. Este es el verbo copulativo, ¿cierto? Y acá está la proposición subordinada. Pero mira, entre el verbo copulativo y la proposición subordinada tiene que haber una palabra o varias palabras. Si hay una palabra o varias palabras, entonces va a estar en función de sujeto. Así como esto, mira, sería muy preocupante que hayas aceptado ese trabajo o ese trato. Mira, es el verbo, ¿sí? Y muy preocupante sería el atributo y todo lo que viene acá sería la subordinada sustantiva en función de sujeto. ¿Sí? ¿Lo entienden? Claro, ¿qué sería? Tú sabes, dime, esto es un adjetivo. Los adjetivos al lado de los verbos copulativos, ¿qué función tienen? Ponlo, ponlo. Me he olvidado colocarlo. ¿Qué sería? Un adjetivo al lado del verbo copulativo. ¿Qué sería? Claro, pues esto sería su atributo. Pero a mí lo que me interesa es la proposición subordinada, esta que tiene nexo y tiene verbo, ¿cierto? Esto es la que me interesa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo entienden? Ya. Igual acá, ¿no? Fácil es un adjetivo al lado del verbo copulativo porque el verbo principal es este de acá. Entonces, esto estaría funcionando como atributo. Pero a mí, ¿qué me interesa? Me interesa la proposición que va del nexo al verbo.
Claro, exacto, Ramírez, me interesa la proposición. Una proposición subordinada sustantiva que aparece después del copulativo y en el intermedio hay una palabra, siempre tiene la función de sujeto. Siempre. ¿Lo entendemos? Y si no hay palabra, Norca, y si no hay palabra, por ejemplo, podría ser así. Tengo al verbo copulativo acá y no hay palabra, ¿cierto? Y no hay palabra. Entonces estaría en función de atributo. Mira, tengo el verbo copulativo y la proposición está acá, nexo con verbo, y no hay palabra, y no hay palabra. ¿Correcto? Entonces, en este caso, estaría en función de complemento atributo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo entendieron todos? Ya, muy bien. Entonces, volvemos a repetir, ¿no? Algunos comen ansias, ¿ah? Demasiado. La oración compuesta subordinada sustantiva en función de sujeto, ¿no? Es cuando yo tengo a los nexos qué y quién al inicio de la oración, ¿sí? Y estos pueden ser reemplazados, ¿no? Por un pronombre, por ejemplo. Ellos se anotaron. Ellos ya pueden recibir los datos del proyecto, ¿no? O esa es la idea del jefe de proyecto de maquetas. ¿Correcto? ¿No? Si tengo enfáticos y está al inicio, también van a ser en función de sujeto, porque están antes del copulativo. Cada vez que yo tenga una proposición subordinada antes del copulativo, siempre va a ser sujeto. Siempre, siempre, siempre. ¿Correcto? ¿Puede ser sujeto si está después del copulativo? Sí, siempre que acá exista una palabra o varias palabras. Igual acá, siempre que exista una palabra o varias palabras. ¿Correcto, chicos? ¿Lo entendemos? Ya, perfecto. Ahora, ¿recuerdas los verbos emocionales? Sí te he hablado de esto. Sí te he hablado de los verbos emocionales. Sí te hablé de los verbos emocionales, ¿no? Ya, te hablé de los verbos emocionales. ¿Te acuerdas de los verbos emocionales? Los verbos emocionales siempre jalan sujeto. Nunca jalan, ¿qué cosa? Nunca jalan objeto directo, ¿no? Me preocupa, este verbo principal es emo. El otro verbo va a ser cualquiera, menos emo, ¿no? Este sería el verbo subordinado, nexo con verbo, ¿cierto? Nexo con verbo. Igual acá, nexo con verbo, ¿de acuerdo? Igual acá, nexo con verbo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos? Entonces, ¿qué me molesta demasiado? Que compre sin dinero en efectivo. ¿Qué le fastidia a Pedro Salinas? Que leas ese discurso en voz baja, ¿cierto? Pero, profe, con el qué, ¿por qué está preguntando con el qué? Porque el qué me facilita cuando es un verbo emocional. Cuando es un verbo emocional, lo que resulta siempre va a ser ¿qué cosa? Así es, en función de sujeto. ¿Lo entendemos, chicos? ¿Lo entendemos? ¿Se entiende? Ya, perfecto, perfecto.
Muy bien. Y la segunda función sería lo que te acabo de explicar, ¿no? El complemento atributo. ¿Cuándo es complemento atributo? Cuando aparece después del verbo copulativo. Después y pegado. Después y pegado al verbo copulativo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Después y pegado al verbo copulativo. Después y al lado del verbo copulativo. ¿Se entendió? ¿Lo entendemos? ¿Hasta ahí? 3. Miss, ¿puede poner un ejemplo que tenga pronombre enfático? Ahí está, Xiomara. ¿Lo entiende, Xiomarita? Puede estar en función de sujeto, como también puede estar en función de objeto directo. Mira, por ejemplo, a ver acá, vamos a colocar. Por ejemplo, aún no sabe qué vestido, aún no sabe qué vestido, o aún no sabe qué vestido usará ese día. Ya. A ver, vamos chicos. ¿Cuáles son los verbos? ¿Sabe, no? Otro verbo, usará. Ya, ¿y cuál puede ser el nexo? ¿El qué? ¿Cierto? Lo encierro, lo encierro. Mira, el verbo que queda afuera no es copulativo, ¿ah? Aún no sabe. ¿Puede ser sujeto? A ver, él aún no sabe. ¿Sujeto qué? Sujeto tácito. Él aún no lo sabe. ¿Cómo que estaría funcionando? Como objeto directo. Así es. Ya. ¿Qué te dijo aquel día? Aún es un misterio. Ya, dale, díctame verbos. ¿Cuáles son los verbos? Dijo, ¿estamos? Y el otro es. Ya. ¿Y cuál es el nexo? ¿El qué? ¿Cierto? Así es. Encierro desde el qué hasta día, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Mira, está antes del verbo copulativo. Está antes del verbo copulativo. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Está antes del verbo copulativo. ¿Qué sería? ¿Qué función tendría? Sujeto, claro. ¿Sí? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Ya está, ¿ves?
así esté una palabra antes, como una palabra. Claro, eso es un adverbio, pues. Es un adverbio. Tú lo quitas. Si quieres ese adverbio lo puedes mandar al final, ¿no? ¿Qué te dijo aquel día? Es un misterio aún, ¿no? No hay problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. La maravilla es que ese día ya no trabajaremos. La maravilla es que ese día no trabajaremos. Verbo es y verbo trabajaremos. ¿Cuál es el nexo? El qué. El qué. Y acá está. Ya, tú dirás, mira, este es un verbo copulativo. ¿Qué función tendrá? Complemento atributo. Ya es así de fácil. Sí, complemento atributo. Sería maravilloso que el trabajo desaparezca. Ya está, listo. ¿Cuál es el verbo? Sería. Otro verbo. Desaparezca, ¿no? ¿Y cuál es el conector? Ya, tú dirás, ¿qué sería? Claro, ¿no? ¿Ven? ¿Lo entienden? Exacto. Eso es. ¿Sí? Si te das cuenta, estás trabajando con esquemas y trabajar con esquemas no es complicado. Sí, Andrea, la última es atributo. La última es atributo. Tienes razón, ¿no? La última es atributo, ¿sí o no, chicos? Andrea es la única que se ha dado cuenta. Sería sujeto, ¿no? Sería sujeto. ¿Por qué? Porque acá hay una palabra al lado, ¿cierto? Sí, chicos, con esa corrección, ¿estamos? Ya, listo. Hasta ahí, todo bien. Y la última función de la proposición subordinada sustantiva es la que está en función de complemento. Mira, esta es bien sencilla. Ya acá está muy recargada. Esta es bien sencilla. Es bien sencilla. Mira, ¿qué vas a tener? Vas a tener a la proposición subordinada. ¿Ya? Vas a tener a la proposición. Acá está tu proposición subordinada. Como te digo, puede estar al inicio. Acá puede haber más palabras si quieres, ¿ah?
pero yo voy a tener la proposición subordinada y antes de esa proposición subordinada va a estar una preposición. ¿Te acuerdas qué cosa es una preposición? Se recuerdan que es una preposición, ¿cierto? A, ante, bajo, cabe, con, contra, ya, una preposición. Entonces, ¿cuál va a ser mi labor? Mi labor va a ser ver que esta preposición lo complementa, ¿no? Lo complementa, ¿de acuerdo? Complementa a una estructura. En este caso, complementa a una palabra que está acá al costado. ¿De acuerdo? Complementa a una palabra que está acá al costado. ¿Sí? Complementa a una palabra que está acá al costado. Que puede ser un sustantivo, que puede ser un adjetivo, que puede ser un verbo. ¿Estamos? ¿Sí? Tú tienes que fijarte a quién está complementando. Tienes que fijarte a quién está complementando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Ya. Mira, por ejemplo, ella tiene la certeza. Este es el verbo y este es el otro verbo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí tienes a los dos verbos. ¿Ya? Este es un verbo, tiene, y este es otro verbo, lograrás. Acá está el nexo, que lograrás. Entonces, acá afuera, ¿quién se ha quedado? Se ha quedado una preposición. Esta preposición te está indicando que es complemento. ¿A quién está complementando? A la palabra certeza. La palabra certeza, ¿qué cosa es? Un sustantivo. Por lo tanto, a esta la vas a clasificar como una proposición subordinada sustantiva en función de complemento de nombre. ¿Se entiende? ¿Lo entienden, chicos? Ya. Igual, por ejemplo, acá tenemos otro caso. Tenemos el caso de confío en que lograré confío en lograr mis objetivos. Este es el verbo, no hay otro verbo, pero tengo un infinitivo. Por teoría, forma proposición subordinada. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué cosa tengo? Una preposición. Esta preposición te está diciendo que es complemento. ¿De quién? De la palabra confío. Confío es un verbo, por lo tanto le vas a decir complemento de verbo. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta? Ya, otro. Acá tengo el verbo estaba. Ya, tengo el verbo estaba. ¿Sí? El verbo estaba. Tengo el verbo lograrías. Siempre, Ramírez. Siempre, Ramírez. Siempre, siempre. Y tengo el nexo acá. Y mira, acá hay una preposición. Esta preposición complementa la palabra segura. Y la palabra segura es un adjetivo. Ah, profe, por eso le dicen complemento de adjetivo. Así es. Por eso le dicen complemento de adjetivo. ¿Se entiende, muchachos? ¿Lo entendemos? ¿Entendemos cómo es la de complemento? ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la de complemento, cierto? Miss, para que sea complemento de nombre, ¿qué tenía que haber al costado?
aparte de la preposición? Nada, una palabra, cualquier palabra. Esa palabra puede ser sustantivo, adjetivo, verbo, cualquier palabra. ¿Se entiende, Brittany? Pero abajo había complemento de verbo porque había un verbo. No te entiendo. A ver, no te entiendo. Brittany, a ver, déjate explicar mejor. Explícate mejor. Claro, sí, estoy con el audio, Brittany. Ramírez, Norca, o debe de ser de nombre cuando nos referimos. No entiendo. Miss, para que sea complemento de nombre, ¿qué tenía que haber costado? Ahí te tienes que fijar si la Buenos palabra. días, ¿me Hola, dime, escuchan? hija. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la primera oración y en la segunda, usted le pone complemento de nombre porque me dice que al costado hay una preposición y luego hay un sustantivo en ese caso, ¿no? Pero también me dice que puede ser adjetivo y verbo. Pero en la segunda proposición, hay también la preposición, pero disculpen, la segunda proposición está la preposición y el verbo, pero le pone complemento de verbo y arriba sale complemento de nombre. ¿Cómo lo puedo diferenciar ahí, Miss? Por la palabra que está al costado. Tú solamente te vas a regir. ¿Quién está a su lado? Certeza. ¿Quién está a su lado? Confío. Tú tienes que guiarte que quién está a su lado. ¿De acuerdo? Solamente por quién está a su lado. ¿Sí? Ah, en el caso de que esté un sustantivo, se llamaría complemento de nombre. Claro, porque al sustantivo se le llama nombre. ¿Recuerdas? Ah, ok, Miss, Ajá, gracias. Eso era lo que me ajá. confundía. Ya, genial. Es un trabalenguas, ¿no? Ya, ese Sí. trabalenguas es tan fácil, pero es un trabalengua. O sea, los nombres son un trabalengua terrible. Y eso es lo que ustedes tienen que superar. Ese bendito trabalengua, ¿no? Complemento de una preposición, no entiendo, ¿no? Algo así. Ya, vamos a ver. Les voy a colocar más ejemplos. Xiomara, ¿qué dice? Bis, en posiblemente confiar en ti fue mi error. Ahí posiblemente sería adverbial. Posiblemente sería adverbio y ahí el infinitivo. No, pues no hagas eso, Xiomara. Tú estás partiendo las palabras y las palabras no se parten. Tú tienes que analizar, acostúmbrate a analizar. Tú quieres las cosas fáciles y la vida no es fácil, Xiomara. Cuando tú dices posiblemente, confiar en ti, fue fue mi error, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es analizar, no decirme, ay, que está esta palabra y ya, no, eso es cuando es oraciones, clases de oraciones según la actitud del hablante. Este es un verboide, confiar. Primero verbo, ¿no? Confiar, ¿de acuerdo? Y fue, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a encerrar, ¿no? Las proposiciones. Fue mi error. Esa sería la idea principal. ¿Cuál sería la proposición subordinada? A ver, ayúdenme. ¿Cuál sería la proposición subordinada? A ver, ¿cuál sería la proposición subordinada?
Confiar en ti, ¿cierto? ¿Sí? Posiblemente confiar en ti. Este de acá. ¿De acuerdo? Y mira, este fue mi error, es un verbo copulativo, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es un verbo copulativo? Fue mi error, es mi error. Este es un copulativo, ¿de acuerdo? Ahí ya lo tienes, pues. Mira, esa estructura está antes del verbo copulativo. ¿Cuál es su función? Proposición, pues subordinada, sustantiva, en función de sujeto. Así es. ¿Lo entiendes, Xiomara? Acá tú no te guíes del posiblemente entonces adverbio. Entonces, oración compuesta subordinada adverbial. No, así no se trabaja. Yo no les he enseñado a trabajar así. ¿Correcto, Xiomara? No se trabaja así. Chicos, ¿lo entienden? ¿Sí? Ya, vamos a hacer más ejemplos, ¿ya? La idea es comprender con más ejemplos. A ver, vamos más rápido. A ver si yo digo. Estaba muy convencido de que, postularía a la alcaldía. Estaba muy convencido de que postularía a la alcaldía. Ya, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Miss, una profesión por ello estar en el medio de... ¿Sí? Ahorita voy a colocar un ejemplo. Ya, ¿qué hacemos? Eh, la idea de ser sanmarquino lo alienta. Ya, verbos. ¿Cuál es el verbo? Estaba, ¿cierto? Y el otro postularía, ¿de acuerdo? Acá sí hay nexo. ¿El qué? Ahí sí hay nexo. ¿De acuerdo? Ahí está el nexo. ¿Ya? Entonces encierro. Encierro. ¿Ya? Lo encierro. Si te das cuenta, acá no está quedando, no puede ser sujeto, objeto directo, complemento, atributo. No, ¿por qué? Mira, ¿quién se ha quedado afuera? ¿Quién está afuera? ¿Qué cosa es eso? Una preposición. Entonces tú vas a decir acá, de frente, proposición subordinada, sustantiva, en función de complemento. Ahora, ¿por qué le digo complemento? Porque está la preposición. Ahora, ¿complemento de quién? Complemento de la palabra que está al lado. ¿Quién está al lado? La palabra convencido. La palabra convencido, ¿qué cosa es? Un adjetivo, complemento de adjetivo. Ahí está. Eso es. ¿Correcto? Andrea, Miss, ¿a qué se refiere cuando dice en función de agente? Esa no existe, Andrea. Sí, sí, he visto que está en la separata, pero no la tomes en cuenta. Luego lo vamos a ver. ¿Correcto? La idea de ser, mira, acá tengo un infinitivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá, ser. ¿De acuerdo? Ser. Y acá lo alienta. Ya, mira, ser sanmarquino. La proposición está acá al centro. La proposición está ahí al centro. ¿De acuerdo? Ser sanmarquino. Acá está. Ser sanmarquino. Listo. Mira, ¿quién se quedó ahí? Profe, ¿y cómo sabe que va a ser hasta ahí? Porque lo que queda debe de tener sentido. Mira, la idea lo alienta. ¿Tiene sentido? ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entendemos? Ya. Muy bien. ¿Quién se quedó acá afuera? Una preposición. Ah, entonces acá digo proposición subordinada, sustantiva, ¿en función de qué? De complemento de idea. ¿Qué cosa es idea? ¿Qué categoría gramatical es idea? Sustantivo. Ah, pero no se dice como complemento de sustantivo, sino de nombre. Porque el sustantivo es el nombre, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entienden ahora? ¿Sí? ¿Entienden? Vi la luz. Muy bien, Fabiola. De eso se trata.
¿ya? De eso se trata, que vean la luz, ¿ya? Por ejemplo, si decimos, nos incomodaba, ¿no? Que ella, ¿no? No, eh, nos incomodaba que ella no eh, aceptara las reglas de trabajo. A ver, la mi Roxana es mi linterna. Es Andrea. Gracias. Vamos, chicos. A ver, ¿qué hacemos acá? El verbo, ¿cierto? ¿Cuál es? Incomodaba, ¿sí? ¿Cuál es el otro verbo? ¿Cuál es el otro verbo? Aceptara, ¿cierto? ¿Y cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo? ¿Sí? ¿Estoy bien o no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya. Entonces, ¿qué hago por acá? Lo encierro. Lo encierro. Ya. Al encerrar, cuando tú encierras, te vas a dar cuenta. ¿Qué me ha quedado? A ver, ¿qué me ha quedado? Incomodaba. ¿Alguien sabe qué es esto? Incomodaba. ¿Qué verbo es? ¿Copulativo no es? Exacto. Ah, ya la tienes. Proposición subordinada, sustantiva, ¿en función de qué? ¿En función de qué? En función de sujeto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el tema es así. Háganlo sencillo. Depende de ustedes hacerlo complicado o hacerlo llevadero. Todo depende de ustedes. ¿De acuerdo? Todo depende de ustedes. Ustedes son los que van a rendir esa prueba. ¿Se entendió, chicos? ¿Lo entendimos? Ya. Entonces vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Un segundito, ¿ya? Ya, ahora sí, chicos, vamos a la parte práctica. Aunque no hay muchos, pero vamos a ver. Miren, la idea es terminar estas 20 preguntas y ver los materiales de la pre, porque esos son los que tienen las fijas, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Depende de ustedes, que no se detengan en algo que yo les digo, no, esto está mal. ¿Ya? Veamos. Ya, en una oración compuesta subordinada, la proposición subordinada suele expresar una idea principal o crucial, falso, ¿no? ¿Sí? Falso. La proposición subordinada sustantiva cumple la mayoría de funciones que también desempeña la frase nominal, sí, verdadero. ¿Cierto? Sujeto, atributo. Chicos, ¿están?
Sí, ¿no? ¿Existen proposiciones subordinadas sustantivas en función de modificador? No, esto es falsazo. ¿De acuerdo? Ya, la 4. En fumar compulsivamente es dañino. Encontramos una proposición subordinada en función de... A ver, mira, fumar, fumar, proposición subordinada, ¿cierto? Acá está. Y es fácil, al ojo, está antes del verbo copulativo. Dime, ¿está en función de sujeto, sí o no? Habla. Ya está, listo. Ya, una proposición subordinada puede estar encabezada por la conjunción subordinante causal porque no, ¿cierto? Este porque siempre va a ir a subordinadas adverbiales. ¿De acuerdo? Entonces, esta es falsa. ¿Entendido, chicos? Ya, vamos. 5, 6. No nos sorprendió que no vinieras, que nos vieras conversando. Encontramos una subordinada sustantiva en función objeto directo. Ya, sorprender y vieras. Te pregunto, ¿esto no es un verbo emo? Eso no emo, sí, ya. Entonces, ¿es objeto directo o es sujeto? Sujeto, entonces es falsa. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Una proposición subordinada sustantiva puede funcionar, una sustantiva puede funcionar como complemento circunstancial de modo, no, chao, falso. Mi anhelo, ¿qué estoy haciendo? Mi anhelo es, ¿cuál es el verbo, chicos? Es que seas un gran futbolista. Nexo, ¿qué? Lo encerré. ¿Atributo? ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? No hay nada, está pegado al verbo copulativo, pegado al verbo copulativo, listo. Se utiliza para describir o modificar un sustantivo. No, falso. Las que describen o modifican al sustantivo son las adjetivas. La conjunción subordinante completiva que encabeza proposición, sí, esto es verdadero. ¿Están de acuerdo, chicos? Se acabó mi agua caliente, ¿sí? Ya. Vamos, reconoce las proposiciones subordinadas sustantivas y señala qué funciones cumplen, Laca. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, la canción criolla. A ver, veamos. Ya, verbo dime y otro verbo debe comprar, ¿cierto? Chicos, ¿están ahí? Nexo, ¿qué? Lo encierro. Ya, este verbo no es copulativo, además tiene sujeto. ¿Y puedo decir dímelo? Listo, ¿ves? Suavecito, ¿cierto? A quien madruga, madruga, Dios lo ayuda. Ya. Esto de acá sería el sujeto, Dios. Y este lo, este lo, tiene correspondencia con a quien madruga. Ya. Y como el lo, ¿qué cosa es el lo? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa es el lo? Ya, entonces esto también va a ser OD. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos? Ya. El pretexto de que te asaltaron es creíble. ¿El nexo qué? Que te asaltaron. Está fácil. ¿Quién se quedó afuera?
¿Quién se quedó fuera? Ya, entonces al ojo, digo acá, complemento, ¿no? Complemento de, a ver, ¿quién está a su lado? Pretexto, sustantivo, complemento de nombre. Muy bien. La alegría de Esteban es que pronto retornará al Perú. ¿Nexo qué? Fácil, fácil, chicos. Fácil, 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 fácil. ¿Qué es? ¿Complemento qué? Atributo. Así es. Me preocupa que tu amiga se haya ido. Que tu amiga se haya ido. Oye, me preocupa no es un verbo emo. Me preocupa no es un verbo emo. Listo, ya lo tienes. Dime, ¿estás haciendo preguntas? ¿Estás haciendo intercambio? Eso, nada, estás analizando y estás viendo esquemas. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Se entiende, no, chicos? Me preocupa, ya está, ya está. Ya vamos acá. Es sumamente difícil descubrir infinitivo, proposición subordinada. Tú dirás, claro, acá hay más palabras, ¿no? Y este es un verbo copulativo. Muy bien, sujeto. Sí, ¿no? Si me equivoco, me corrigen, ¿ah? Habían operado, afectó. ¿El nexo qué? Que te habían operado. ¿Quién se quedó ahí flotando? ¿Quién se quedó flotando? El de, ¿no? ¿Qué cosa es? Preposición. Ya, dale. ¿Qué va a ser? Complemento de noticia. Complemento de nombre. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El asunto novedoso es que sus descubrimientos científicos son, ¿ya? Nexo que. Ya está, este es un verbo copu. Así es, ya la sacaste, ¿ves? No es nada difícil, ¿no? Solamente tienes que encerrarlo, tienes que lograr llegar a este nivel. Si lo encierras, ya de ahí es práctico. Leer con poca luz produce tensión en los ojos y graves consecuencias con el tiempo. Leer con poca luz. Este es un verbo normal, ¿no? ¿Quién produce tensión? Leer con poca luz, sujeto. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos. Uno. Ya, acá te dice agente, ¿no? Bueno, nunca preguntan esto, pero vamos a resolverlo. Mira, fue a visitar. Este es perífrasis verbal. Fue a visitar por piedad a quienes estaban, ¿no? Ya, y esto sería la proposición subordinada. ¿De acuerdo? Y esto lo podría reemplazar por los visitó, los fue a visitar. ¿Qué sería? Objeto, objeto directo. Los perdonó por todo el mal que le hicieron. ¿Ya? ¿El qué? ¿Qué le hicieron? Mira, esta se vincula con qué, mal qué. Este es un pronombre relativo. Entonces, esto sería una proposición subordinada adjetiva. Porque ese es un relativo. El mal que le hicieron. Profe, ¿por qué no puede ser complemento de nombre? Porque no tiene preposición. ¿Lo entienden, chicos? Fue sancionado, dirigió, ¿cierto? Esto está en voz pasiva. Al estar en voz pasiva, este de acá, por el que dirigió la asamblea, sería el complemento agente. ¿De acuerdo? Complemento agente.
No preguntan mucho en San Marcos. Sacó la nota más alta, no vino. El alumno que sacó la nota más alta, el alumno no vino hoy. ¿Ya? El alumno no vino hoy. ¿De acuerdo? Este de acá, ¿qué sería? Un sustantivo y esto estaría actuando como un relativo. ¿Qué sería? Proposición subordinada adjetiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos? Los ayudaré, verbo, aunque sea difícil. Aunque. El aunque es un conector adversativo. Perdón, concesivo. Y siempre te va a dar una subordinada adverbial concesiva. ¿De acuerdo, chicos? No es un buen ejercicio para aprender, pero ahí está. Resuelto. Vamos con la siguiente. Pregunta 2. A ver, esta de acá. Esperemos que este ejercicio sí sea bueno. Vamos a ver. 2. Vamos, chicos. Me compré botas que son. Ya. ¿Lo puedes reemplazar por eso? Señaló. ¿Lo puedes reemplazar por eso? Cuando llueve. Uso. Nexo cuando. Cuando llueve. ¿Lo puedo reemplazar por eso? Que la vida sea fácil. No es verdad. Que la vida sea fácil. ¿Lo puedo reemplazar por eso? Puma no entra a mi casa. ¿Lo puedo reemplazar por eso? A ver, díganme. ¿Me compré botas eso? ¿Me compré botas eso? No. Ah, entonces esto es un relativo. ¿Qué sería? Proposición subordinada adjetiva. ¿Señaló al hombre eso? No. Entonces es un relativo. Igual, proposición subordinada adjetiva. ¿Eso uso paraguas? No. Esta es una subordinada adverbial temporal. ¿No? Eso no es verdad. Muy bien. Subordinada, sustantiva. ¿En qué función, chicos? ¿Ah? ¿En qué función? ¿Objeto directo? Oye, pero si tengo verbo copulativo, ¿qué es? Sujeto. Mi teclado. Ya, muy bien. Listo, ese teclado. Felizmente el teclado no va a ir al examen de admisión. Vamos, el sí completivo. El sí completivo. Ya, vamos a ver. Si te apresuras, llegaremos. Este es el sí. Pero esto no es un adverbial condicional, ¿sí o no? Es una condición, ¿cierto? No iré si invitas. Si invitas, otra vez adverbial condicional. Mañana me dirán si te aceptaron. Mañana me dirán eso, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Ya, si no estás aquí a mi lado, adverbial condicional. Nos invitarán esa bebida si lo sigues en sus redes, adverbial condicional. ¿De acuerdo? 4. Una proposición subordinada sustantiva. A ver, una proposición subordinada sustantiva. Vamos, canta bello, él canta bello como las golondrinas. Oración simple. ¿Por qué es oración simple, chicos? ¿Por qué es oración simple? Muy bien. La B es una subordinada adverbial concesiva. Por el a pesar de qué, esto es un concesivo.
Me gustó el vestido que tenía un lazo. Mira, ¿el vestido qué? ¿El vestido qué? ¿Qué me dice Ramírez? Miss, la anterior, la 2, ¿por qué no puede ser? ¿Cuál anterior, Norca? ¿Cuál anterior? La 3. Porque eso es una condicional, pues. Si invitas a tus amigos a la fiesta, no iré. Esto es una condición, ¿cierto? Es una condición. ¿Lo entiendes? Igual que todas las demás, es condición. Si invitas a tus amigos, no voy. Si no estás aquí, ¿qué haré? ¿No? Si lo sigues en sus redes, te invitarán a esa bebida. ¿Lo entiendes, Norca? ¿Sí? ¿Lo entiendes, hija? Es intocable. Ya, vamos. Entonces, acá, ¿qué sería, chicos? ¿Vestido qué? No lo puedo reemplazar, me gustó el vestido, eso. ¿Qué sería? Un rela, un relativo. ¿Qué sería? Proposición subordinada adjetiva. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Lo entienden? Chicos, ¿lo entienden? Sí, todos, ¿no? Ya, luego no me digan, estoy en la 6 y me dicen la 3, ¿ah? Ya, vamos. Nunca lo supimos. Oración simple. Vamos, me dijo que quería verte. Me dijo eso. Me dijo eso. Ah, ahí está. Esta es la clave. ¿Sí o no? ¿Y qué función tendría? A ver, sujeto tácito. Él me lo dijo. ¿Qué función? O de. Así es. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 5. A ver, 5. Ya, vamos a ver. El verbo estaba y fue. ¿Cuál es el nexo? El qué, que fue una guerra entre héroes griegos y reinas amazonas. Ya está, ahí está. Listo, ¿qué tienes? ¿Quién se quedó afuera? ¿Quién se quedó afuera? ¿Puede ser complemento atributo? Jamás, pues, ¿no? Sí, de inmediato, ¿con quién lo vas a llevar? Con la B. No hay otra forma, ¿no? Convencido es un adjetivo, ahí está. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos? Vamos, sigamos. El asunto novedoso es que sus descubrimientos son. ¿Cuál es el nexo? El qué, lo encierro. Mira, ¿estás viendo? ¿Estás viendo? Está después y pegadito al copulativo. ¿Qué cosa es? Muy bien, muy bien. ¿Listo? Ya, vamos. Dicen que Peleo puso a Aquiles nexo qué. Ya. Dicen, ellos dicen, sujeto tácito, ellos lo dicen. Así es, muy bien. ¿Ya? Y acá leer con poca luz produce, ¿no? Eso sería la C. ¿No hay clave? ¿O sí? ¿O me equivoco? No, sí hay. B, A, D, C, B, A, D, C. La A, ¿no? Avioncito. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Lo entendemos? 6. 6.
No, dime, Ramírez, Norca, ¿puedes repetirla? No, dime, yo lo repito. Dime, hija, ¿cuál? ¿Cuál, Norquita? Dime, yo lo repito. Ya, hija, mira, acá tienes al verbo, ¿cierto? ¿Cuál sería otro verbo para ti, Norca? ¿Ya está? ¿Qué hacemos? Lo encerramos. ¿Listo? Lo encerraste. Ahora tu pregunta, ¿quién produce tensión en los ojos y graves consecuencias con el tiempo? ¿Quién? Esto, ¿no? Leer. Ajá, ese es el sujeto. ¿Lo entiendes? Es como reconocer a un sujeto en una oración simple. Ya, muy bien. Vamos, 6. Objeto directo, ¿no? Objeto directo, mira. Ese es el verbo. Este es el verbo. El conector es decir, ¿alguien sabe qué tipo de conector es esto? Claro, es una explicativa. Esto es como lo que Norca preguntó, mira, levantar y con buen ánimo es, ya, levantarse temprano y con buen ánimo. Está antes del verbo copulativo. Está antes. ¿Qué sería, chicos? Así es, sujeto. Que Esparta fuera considerada una típica polis junto a Atenas fue consultado. Que Esparta fuera considerada una típica polis junto a Atenas, antes del verbo, ¿qué es? Así es. Confiaron, mantuviera. ¿El nexo qué? Que mantuviera el secreto hasta la conquista de Grecia. Ya. ¿Y qué hay acá? ¿Qué hay acá? Una preposición. Entonces, ¿qué es, chicos? Complemento. ¿Complemento de qué? ¿De confiaron? Así es, complemento de verbo. ¿Se entiende? No sabe dónde estuvo. ¿Dónde? Nexo, ¿cierto? Él no sabe, sujeto tácito. Él no lo sabe. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo entendemos, chicos? Ya, vamos con la 7. Vamos con la 7. Vamos con la 7. Ya, mira, la promesa de la epigenética es que nos cuenta acerca de la célula. Está después y pegado al verbo copulativo. ¿Qué es? Dime.
Ah, muy bien. Este es atributo, correcto. La segunda, ¿cómo alcanzar el registro más agudo implica? ¿Qué implica entrenamiento? Eso. ¿Qué cosa es? Sujeto. Mira, ¿no conocen al artista eso? ¿Puedo decir, no conocen al artista eso? No. Si no se deja reemplazar por eso, ¿qué es? Relativo. Y si es relativo, estaría con una proposición subordinada adjetiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entiendes? No estás seguro de que el ejército espartano convocara. Que el ejército espartano convocara. Mira, esto tiene una preposición. ¿Complemento de qué? Complemento de adjetivo, ¿cierto? Así es. Durante las fiestas en honor a Apolo estaba prohibido movilizar al ejército. Estaba prohibido eso. Mira, este es un verbo copulativo y acá al costado aparece palabras. ¿Qué sería? Sujeto. ¿Qué te pide? Sujeto. ¿Quién? La 2 y la 5. La B. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué tareas le dejarás a la nueva practicante? Dejarás oración simple. ¿Qué dice? Identifica la profesión. Ya, nada. ¿Cuándo volverás? Oración simple. Ella averiguará dónde compraste. ¿Quiénes te dijeron que los unicornios existen? ¿Ya? ¿Cuánto dinero debo pagar por ese automóvil? Oración simple. ¿Ya? ¿Cuál marco? ¿La C o la D? La proposición subordinada que inicia con pronombre o adverbio interrogativo. ¿Ya? ¿Cuál es? La A y la C, ¿no? ¿Quiénes te dijeron, ¿no? Que los unicornios existen? Ese de acá. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Acá. Los unicornios existen. Esta es la proposición subordinada. Ese simplemente es un pronombre relativo, nada más. Perdón, un pronombre enfático. En cambio, acá sí está encabezando la proposición. Ay, perdón, acá desde qué. Esta, la C. Vamos. 9. A ver, José pensó que viajar. José pensó eso. José lo pensó. ¿Qué sería? Confía en que sus hijos serán muy felices. Mira, hay preposición. Complemento de verbo, porque este es verbo, ¿no? Llegaron, que llegaron bien. Mira, preposición. Seguro que es. Bien. La creencia de que volverán es errónea. Que volverán. Creencia. ¿Qué cosa es? Un un sustantivo, ¿cierto? Complemento de nombre. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos. 10. Objeto directo. A ver, objeto directo. Anda pensando. Dame la clave ya tú. Vamos, tú puedes. Dame la clave. Es recomendable que ellos evalúen. Mira, está pegado.
Está pegado, ¿qué sería? Sujeto, ¿no? En cambio, los 4 folletos, eso, no, profe, no se deja reemplazar por eso. Proposición subordinada adjetiva. Verificó, estuvieran, ¿no? Que todas, verificó eso, lo verificó. Objeto directo, ¿no? Has comprado, oración simple. A quienes lleguen, ese es el verbo, a quienes lleguen temprano les daremos. A quienes lleguen temprano les es oír y esto también es oír. La clave es la C. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Vamos. 11. Antes de que salga, antes de que, este es adverbial temporal siempre, ¿ya? Lo vamos a ver en la siguiente clase. El miedo de que te pase algún accidente lo hizo seguirte. De que te pase algún accidente. Mira, preposición. ¿Complemento de qué? Así es. Esa es la clave, ¿no? La película de la que hablamos, ya, era Vaguito. Esto sería la película de la que hablamos ese día. Este es un relativo. Sería adjetiva, ¿ya? Sería adjetiva. El camino por el que fui a la casa, también relativo. También es adjetiva. Los jóvenes a quienes se ha becado, ¿no? A quienes se ha becado, relativo. Habla de esto, ¿no? Habla de esto, habla de esto. En cambio, esto complementa, no habla, ¿ya? Es adjetiva. Aún así puede ser adjetiva, ¿cuál, hija? No importa que tenga, no, es que esto es, o sea, tú le podrías quitar el camino que seguimos, por ejemplo, el camino que seguimos, la película que hablamos, los jóvenes quienes se han becado, podrías anularlo, ¿sí? Si te das cuenta, existe la posibilidad de anularlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. 12. Objeto directo. Mira, este verbo, le fascina ver jugar a la blanquirroja. Mira, fascina, ¿qué verbo es, chicos? ¿Qué verbo es? Ya, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es esto? Sujeto, ¿no? Es importante que la selección. Mira, tienes verbo copulativo y acá hay una palabra. ¿Qué es? Ah, muy bien. No sabemos quiénes serán. No sabemos eso. No lo sabemos. ¿Qué es, chicos? Ahí está. Quienes sean titulares deberán dejar. ¿Quiénes deberán dejar? Quienes sean titulares, sujeto. ¿Cierto? Se espera que la bicolor vuelva a ocupar. Se espera, ¿no? Se espera eso. ¿Qué sería? Esta es una oración impersonal. ¿Ya? Es una oración, ¿te acuerdas? El se, tú no le puedes agregar ahí nada, ¿no? Ya, 13 chicos. Sujeto pasivo. ¿Te acuerdas que cómo es el sujeto pasivo? Han sido tomadas. Llegará el día en que llegará. Quienes obtengan el primer puesto en cada serán premiados. A Sangre Fría, la novela de la que te hablé fue la obra maestra de Truman. Aquel que te ayudó en el trabajo es. Claro, claro que sí, Sumi. Ya, entonces te dice que el sujeto, ¿no? Este de acá, quienes obtengan el primer puesto serán premiados. Esta es. ¿Por qué no la A? Porque la A es una frase. La A es una frase. Ya, ahorita lo veo, ¿ya? Dame un segundo, Sumi. 14. Me gustaría que me acompañaras. Me gustaría eso. Dime, ¿es sujeto sí o no? Es preocupante saber lo que nos roba el Congreso. ¿Es sujeto o no? Que viajó con el dinero del Estado, ya lo sabemos. Nosotros lo sabemos.
Nosotros lo sabemos, objeto directo, porque el sujeto tácito es nosotros. Decidió, lo decidió, lo decidió, él lo decidió, objeto directo. Escuchar sus ideas claras era, está antes, sujeto. Entonces es 1, 2 y 5. La C. 15. A ver, el que la sigue, la consigue. El que la sigue, ¿quién la consigue? El que la sigue. ¿Cierto? ¿Estamos? Ya. A ver, Senami indicó eso. Ya. Senami indicó, Senami sujeto, indicó, lo indicó. ¿Qué sería, chicos? O de, ya. Ante esta situación es necesario que, mira, acá hay una palabra, verbo copulativo. ¿Qué sería? ¿Estás de acuerdo? Sujeto, ¿no? Así es. Muy bien. 17. Una subordinada sustantiva con infinitivo. Tenemos que recuperar perífrasis. Solía jugar perífrasis. Debes estudiar perífrasis. Vamos a tranquilizarnos perífrasis. La D, ¿no? Recordar tu presencia a cada instante. ¿De acuerdo? La D. 18. Me alegra, mira, me alegra es verbo copulativo. Perdón, verbo emo. ¿Qué estoy hablando? Verbo emo. ¿Qué sería? Jamás, 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 jamás. Sujeto, muy bien. Dime qué comprarás. Sujeto tácito, tú dímelo. ¿Qué sería? Así es. ¿Estás de acuerdo? ¿Le entiendes? Vamos, la ciencia explica eso, ¿no? ¿Ya? La ciencia explica eso, ¿de acuerdo? Ya, y los deportistas estaban, verbo estaban, cansados de entrenar, estaban cansados de eso. Complemento, ¿no? Complemento. Complemento de cansados, complemento de adjetivo. Ya, la E. Y la última, chicos, los que lleguen primero, ahí está, sujeto. Llame a quien esté siendo investigado, llámelo, objeto directo. Dijo, ¿no? Lo dijo. Esa noticia es la que menos esperas. ¿Complemento qué? Está pegadito al verbo copulativo. Tienes el descaro de preposición, descaro, sustantivo. ¿Qué sería? Complemento de nombre. Ay, nombre. Esta vez en los lagos en su voz, porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Ya, a ver, una pregunta de la pre. Miss, ¿puede pasar los ejercicios? Claro, les paso con todo. Ya, acá. La oración compuesta por subordinación presenta dos o más proposiciones. Marque la alternativa que presenta la cantidad de proposiciones. Ya, fácil. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Verbo y nexos, ¿cierto? Ya. Mi mamá me dijo, este verbo no tiene nexo, entonces este va a ser un verbo principal. Que en el pueblo donde creció acá, este sí tiene nexo. ¿Cuál es su nexo? El dónde. ¿Dónde creció? Donde creció mi abuelo. Ahí está. ¿Ya? ¿Listo? ¿Lo entiendes? ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Aún los ancianos siguen hablando. Este es el verbo, siguen hablando. ¿Cuál es el nexo de este siguen hablando? El qué.
que siguen hablando la lengua quechua. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, sin embargo, es un coordinante. Eso quiere decir que la hablaba sería una proposición perdón, una proposición coordinada. ¿De acuerdo? Y ahora, acá hay otro verbo. El otro verbo sería sentía vergüenza. ¿Y cuál es el nexo del sentía? ¿Cuál es el nexo de sentía? El porque. Y el porque es un subordinante. Ah, ya. Entonces, ¿cuántos hay? El azul 1, el verde 2 y este rojo 3. 3 proposiciones subordinadas. Profe, y el sin embargo, no lo cuentas porque es un coordinante. Somos cómplices de amor. ¿Lo entendemos, chicos? Pueden haber, claro, claro, es como en las matemáticas, ¿no? En las matemáticas, por ejemplo, tú tienes que desarrollar lo que está primero dentro de los paréntesis, luego las llaves y luego los corchetes, ¿cierto? Es casi similar a eso, hija. Gracias, Andreita. Sugiero que practiquen con el material de la semana 16 de la pre, ¿no? ¿Sí? O 15, ¿no? ¿Cuál es de la pre? 15 o 16, 15, 16, 16, 15. No me acuerdo. Ya, muy bien. Ahí está. Para los ansiosos, para aquellos que no creen en Lisset, que el Lisset no trabaja, dicen. No sube el material. Ya, ahí está Lisset. Justo la invocamos. Ya, chicos. Igual se lo paso a Lisset. Pensé que Lisset no estaba trabajando, chicos. Disculpen. Ya, los dejo. Chao, chao. ¿Para qué si no lo subo? Dice. Un abrazo. Chao, chicos.